Muy buenas tardes. El día de hoy, en el noticiero de 11D, tendremos la oportunidad de profundizar un poco la temática de las características y los fenómenos de la luz. Además de esto, tendremos la oportunidad de conocer más a fondo diferente contenido del diario vivir que corresponde con la temática en común que es la luz, como lo son el interferómetro de Michelson y Morley, la resonancia magnética, la espectroscopia, la cámara fotográfica, el telescopio, el ojo humano, entre muchas otras temáticas que podemos ver cómo interfieren en nuestra vida. Espero sea de su agrado este espacio dedicado al conocimiento y a la física. Muchas gracias. El experimento de Michelson y Morley fue un intento de medir el movimiento de la Tierra a través del éter luminoso. Aunque a menudo se lo llamaba el experimento Michelson-Morley, la frase en realidad se refiere a una serie de experimentos que se llevaba a cabo por Albert Michelson en 1881 y luego en la Universidad de Case Western en 1887 fue junto al químico Edward Morley. Aunque el resultado final fue negativo, la clave del experimento abrió puerta a una explicación alternativa del extraño comportamiento ondulatorio que tenía la luz. A Michelson y Morley se les ocurrió la idea de que se debería poder medir el movimiento de la Tierra a través del éter. Normalmente se creía que el éter era inmóvil y estático, pero la Tierra se movía rápidamente. El resultado de este experimento fue fallido, fue decepcionante porque no encontraron absolutamente ninguna evidencia del sesgo de movimiento relativo que estaban buscando. No importaba el camino que tomara el rayo, la luz parecía moverse exactamente a la misma velocidad y en la misma dirección. Descubrimientos o algo nuevo que haya traído este experimento fue que ellos trataban de comprobar la velocidad de la Tierra respecto al éter, pero descubrieron que el éter no existía. Entonces terminaron demostrando que el éter no existía y sus resultados se convertirían en la base experimental de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Bueno, yo voy a hablar sobre las partes del interferómetro de Michelson, los cuales nos dice que principalmente se compone de un desdoblador de haz, el cual es un espejo que viene en la mitad y es de color plateado, y a sus lados lo acompañan dos espejos más. Cuando la luz atraviesa este desdoblador de haz, se divide en dos rayos que toman distintas trayectorias ópticas, las cuales una va hacia el espejo 1 y la otra hacia el espejo 2. Bueno, continuando con el funcionamiento de este método, se utiliza mediante una fuente que al pasar por un divisor de haz se divide en dos. Cada uno de esos haces de luz se refleja hacia el divisor de haz, que luego combina sus amplitudes utilizando el principio de superposición. Además de ello, pues los principios físicos que nos vienen dando en este método serían, como ya lo dije, el principio de superposición y el principio de reflexión. Hola, yo les voy a hablar acerca de la reseña histórica del experimento de Millikan. El experimento de la gota de aceite fue utilizado por Robert Millikan y Harvey Fletcher en 1912. Este principalmente fue utilizado para medir la carga elemental de un electrón. Millikan fue un personaje clave en el desarrollo de la física en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Se calificó principalmente como físico, ya que destacaba en su faceta como un físico experimental y por los numerosos descubrimientos que llevó a cabo durante su etapa de físico, fundamentalmente pues en la electricidad, la óptica y la física molecular. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la determinación de la carga del electrón, utilizando el método de la caída de la gota de aceite, que es de lo que trata este experimento, en donde Millikan, con ayuda de Harvey Fletcher, uno de sus estudiantes de doctorado, utilizó el experimento de la gota de aceite para medir la carga de un electrón y con ello también poder medir su masa. A continuación voy a explicar el experimento de Millikan. Entonces acá hay una cámara cerrada, voy a explicar sus partes.
cámara cerrada, un microscopio, un atomizador lleno de aceite, no de agua, porque el agua se evaporizaba, una fuente de radiación ionizante rayos X y una fuente de poder conectada a 2 placas dentro de la cámara, como acá. Entonces la de abajo estaba cargada negativamente y la de arriba positivamente. Acá hay un orificio donde pueden caer las gotas. La masa de esta gota se puede calcular midiendo la velocidad límite de caída. Y gracias a esto, bueno, gracias a la irradiación de los rayos X se cargaba la gota y ajustando el campo eléctrico, porque hay que tener en cuenta que en esta gota se ejercen 2 fuerzas, la de viscosidad, que es para arriba, y la gravitacional, que es para abajo. Bueno, y ajustando el campo eléctrico se conseguía que permaneciera en reposo o como si estuviera suspendida en el equilibrio estático, cuando la fuerza eléctrica era igual y opuesta a la gravitatoria. Millikan repitió este experimento numerosas veces y concluyó que los resultados obtenidos podían ser explicados si existía una carga elemental única, la cual es la carga del electrón. Se definió con 1.92 por 10 a la menos 19, sin embargo, más adelante se demostró que Millikan utilizó mal el valor de viscosidad del aire y se cambió por 1.02 por 10 a la menos 19 columbios aproximadamente. El experimento de Millikan permitió ver a Millikan ser el primer físico que ve un electrón, y con esta observación podemos conocer que, conociendo el campo eléctrico, era posible llevar a cabo la determinación de una carga acumulada sobre la gota, exactamente la gota de aceite, que es en la que se realizó el experimento originalmente. También se descubrió, gracias a este experimento, que la carga eléctrica está cuantizada, y esto significa que cualquier valor de carga es múltiplo entero de una carga elemental del electrón. Actualmente se sabe la existencia de partículas con carga fraccionaria, pero aún así esto no altera el valor de su descubrimiento. Y por último, logró descubrir la medida del valor de dicha carga y una de las constantes físicas fundamentales que sirvió para desarrollar el resto de la historia física. Millikan aportó una serie de conocimientos importantes para la física, la óptica y la electricidad. Entre estos planteaba que uno de las teorías de Einstein era errónea, la cual es más precisamente la de los campos de energía. Entonces, como que cada material en especial tiene alguna resistencia a la luz o similar, entonces pues esta funcionó para los ojos también, que también tienen una serie de resistencia a la luz y a los conos del ojo, y pues también esto pues puede ayudar a las personas que tienen cierto daltonismo o a las personas que son fotosensibles. Entonces pues gracias a esto pues yo creo que pudieron definir cuáles eran los estándares para el correcto funcionamiento de los ojos gracias al recibimiento de la luz. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la resonancia magnética, tanto la PET como la TAC. Así que vamos, Emanuel, cuéntanos de qué se trata esto. Gracias, Daniela. La resonancia magnética es una técnica de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Las máquinas donde se ejecutan estas ondas normalmente tienen forma de tubo, donde el paciente se recuesta dentro. El campo magnético que se produce dentro de esta máquina realinea temporalmente las moléculas de agua del cuerpo. Los átomos emiten energía al ser excitados por señales de radiofrecuencia en un campo magnético intenso. Y con el juego de contrastes se crean las imágenes. Ahora que les explicamos esto, les vamos a enseñar la diferencia entre PET y TAC. La tomografía por emisión de positrones, es decir, el PET, es una exploración no invasiva de diagnóstico por imagen e investigación que es capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano y que se realiza en un servicio de medicina nuclear. Utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas y radiofármacos, una cámara especial y una computadora para evaluar las funciones de tejidos y órganos. Mediante la identificación de cambios a nivel celular, la PET puede detectar las manifestaciones tempranas de enfermedades antes que otros exámenes por imágenes. La tomografía computarizada TC del cuerpo utiliza tecnología de rayos X sofisticada para lograr detectar una gran variedad de enfermedades y condiciones. La exploración por TC es rápida, no es invasiva, es indolora y es precisa. En casos de emergencia logra identificar hemorragias internas
y lesiones lo suficientemente rápidas para lograr salvar vidas. Las imágenes de los órganos internos, tejidos blandos, huesos y vasos sanguíneos son lo suficientemente precisas, incluso podríamos decir que muchísimo más precisas que las imágenes convencionales que nos brindan los exámenes de rayos X. Esto especialmente para tejidos blandos y vasos sanguíneos. Además, cabe mencionar que en las imágenes que vemos de las resonancias magnéticas, el tono de cada parte tomada depende de qué tan denso sea. Hace 40 años, en 1971, se descubrió que a través de las variaciones en la duración de las señales emitidas por distintos tipos de tejidos, respondiendo al campo magnético en la resonancia magnética, se podían detectar enfermedades. Lo descubrió Raymond Damadian, un doctor, quien creó el primer equipo de resonancia magnética en 1972. Tituló su invento Aparato y Método para detectar tejidos cancerígenos. Aplicó una patente y la obtuvo en 1974. Bueno, voy a decir las 3 aplicaciones principales de la resonancia magnética. La primera es la resonancia magnética nuclear funcional. Con esta técnica, los especialistas logran identificar unos cambios metabólicos en tiempo real cuando algunas partes del cerebro se activan, por lo que de esta forma se puede monitorear la calidad de actividad cerebral como la función del habla, la lectura, el movimiento y algunos más como podrían ser hablar otra lengua. La segunda aplicación es la resonancia magnética nuclear por difusión, cuyo objetivo es detectar los cambios en las partículas líquidas que se encuentran en las células de los tejidos cerebrales, y en esa aplicación se consiguen imágenes de las cuales se evalúan las anomalías del cerebro como podrían ser los tumores. Por último, la tercera aplicación es la resonancia magnética nuclear por perfusión. Esta es una técnica que permite conocer el flujo del torrente sanguíneo a una o distintas regiones del cerebro en tiempo real. Se usa para prever las zonas de riesgo en accidentes cerebrovasculares en los pacientes, y también es utilizado para evaluar el comportamiento de un tumor antes de una cirugía. Esto lo usan los doctores para saber cómo proceder con la cirugía. Espectroscopio y relación Einstein-Planck, pero esta vez nos vamos a enfocar más en la relación con Einstein. En 1905, Einstein propone que la luz está compuesta por corpúsculos o fotones cuya masa es nula con energía. El segundo componente es la rejilla de difracción, la cual determina tanto el rango de longitudes de onda de la luz como la resolución óptima o la nitidez de la imagen. Y por último está el puerto de visualización, el cual es la abertura a la que puede ver la luz que se divide o se difracta. Funcionamiento y principios físicos de la espectroscopía. En principios físicos tenemos la luz, la onda y sus características, la radiación electromagnética, el espectro visible y la espectroscopía de radiación y emisión. Teniendo en cuenta la última, nos referimos en la parte de espectroscopía, radiación y emisión, son los fotones que radian luz y absorben luz. En funcionamiento de la espectroscopía tenemos que analizar la interacción de la luz y la materia del objeto. 3 claros ejemplos de estas son la emisión térmica, que es la que tenemos hoy en día con los termómetros digitales, la absorción óptica y la reflexión. Una de sus aplicaciones más interesantes es que es posible conocer la composición de los planetas y qué tan lejanos están estudiando la luz que emiten. Respecto a la historia de la cámara fotográfica, se podría considerar que la primera cámara fue la cámara oscura, que era una habitación cuya única fuente de luz era un orificio muy pequeño en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior en la pared opuesta. La imagen resultaba invertida y borrosa, y esta no se podía fijar permanentemente al papel, por lo que 2 científicos británicos comenzarían sus experimentos para obtener imágenes fotográficas. Estas fotos no eran permanentes, ya que después de exponerlas a la luz, toda la superficie de papel se ennegrecía. En el año 1816, el físico francés consigue una imagen mediante el uso de la cámara oscura y un procedimiento fotoquímico. Hasta el año 1831, cuando el pintor francés realizó fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz de yoduro de plata. Después de exponer la placa durante varios minutos, empleó vapores de mercurio para poder revelar la imagen fotográfica positiva. Estas fotos no eran permanentes, ya que las placas se ennegrecían gradualmente y la imagen acaba desapareciendo. En las primeras fotografías permanentes conseguidas, la plancha de revelado se recubre con una disolución concentrada de sal común. Este proceso de fijado, descubierto por el inventor, hacía que las partículas expuestas de yoduro de plata resultasen insensibles a la luz, con lo que se evitaba el ennegrecimiento total de la plancha.
Con el método de la reggae se obtenía una imagen única a la plancha de plata por cada exposición. Pasando más a un salto de tiempo, se hicieron las mejoras de la fotografía a blanco y negro, y el crecimiento de una industria generó una gran demanda de fotógrafos para ilustrar textos de periódicos y revistas. Esta demanda creó un nuevo campo comercial para la fotografía, el publicitario. Los avances tecnológicos que simplificaban materiales y aparatos fotográficos contribuyeron a la proliferación de la fotografía como un entretenimiento o dedicación profesional para un gran número de personas. Respecto a las aplicaciones, como ya vimos, la cámara se comenzó a usar en un ámbito publicitario. Sin embargo, con el crecimiento de su uso y su innovación, esta ha permitido llegar al deporte, microfotografía en la ciencia y hasta su uso cotidiano para personas del común y o aficionados. Bueno, esta es una cámara antigua. Bueno, la cámara de rollo. Esta es una cámara de rollo que funciona muy diferente a las cámaras digitales. Funciona con lentes distintos y con un mecanismo distinto. Por ejemplo, esta tiene distintos tipos de lente, como este y este. Todos sirven para cosas distintas. Por ejemplo, este sirve para hacer un plano general de cualquier toma. Bueno, el funcionamiento de esta cámara es realmente bastante sencillo. Siempre que uno quería tomar las fotos tenía que poner un rollo adentro, por lo cual uno sacaba esto como hacía presión hacia arriba y aquí podíamos ver el mecanismo interno. Viéndolo un poco más a profundidad, por así decirlo, aquí era donde iba el rollo. El rollo también era llamado película o pues sí. Y el rollo iba por todo esto, que es lo que hacía que funcionara el mecanismo. Bueno, la cámara o alguno de los lentes voy a pasar a mostrarlos, o por lo menos uno porque el resto no se pueden ver. Este es como el lente que más fácil podemos ver, que es un lente convergente que nos hace ver como una panorámica y pues se puede llegar a ver se puede llegar a ver cómo alcanza a distorsionar la imagen como teniendo el efecto de una lupa. Anteriormente también se usaban este tipo de lentes que no era para tomar fotos a personas o a cosas, como así, a cosas materiales, sino era como más para tomar a diapositivas. Las diapositivas eran como pequeñas, ¿cómo decirlo? Eran como pequeñas impresiones y luego con este aparato se podían ver más fácilmente. Esto servía mucho para cuando uno iba a hacer, por ejemplo, un plotter grande, iba a imprimir algo gigante o así. Bueno, la cámara tiene algunas partes interesantes, como por ejemplo estas de acá. Esto era lo que conocemos nosotros con las cámaras digitales como el ISO. El ISO es algo que ayuda a regular como la calidad, nitidez y como el balance de blancos de la foto. Entonces esto simplemente se corría un poco esto y se empezaba a correr de acuerdo al funcionamiento o a la necesidad. También está esta ranurita que se llama ¿dónde va el flash? Este es un flash antiguo, entonces se pone, o sea, se encaja así, se conecta con un cablecito que tiene acá, se conecta con el cable y una vez conectado ya quedan sincronizados. Esto hoy en día se hace digitalmente, se pone como pues las luces aparte y con un transmisor se pasa, como que la cámara manda la señal, llega y ¡pium! Para tomar la foto era muy sencillo, simplemente tocaba girar para cambiar de diapositiva, como por así decirlo, cargar la imagen, soltarlo y ya teníamos la foto. Y bueno, eso es todo.
La historia del telescopio empieza en el siglo XVI, cuando se construye un aparato consciente que se divide en un tubo y dos lentes. Es básicamente una convergencia y una divergencia. Esto para amplificar imágenes. Hay varios candidatos e inventores de este instrumento. Actualmente no está claro quién fue el verdadero inventor o descubridor de este aparato. El primero de ellos es Giambattista della Porta, italiano, quien en 1589, en su libro De Magie Naturalis, describe un instrumento parecido a un telescopio, pero que no llegó a construir. Bueno, en 1564 a 1642 Galileo Galilei se enteró de este instrumento y pues decidió hacer su propio experimento con este. Entonces, para crearlo, utilizó dos lentes simples, una plana convexa y otra bicóncava colocada en los extremos de un tubo de plomo, consiguiendo una aplicación de las imágenes en 3 aumentos. Fue variando diseños hasta que consiguió 30 aumentos, bastantes. A diferencia de los anteriores diseñadores, Galileo Galilei entendió la naturaleza del mecanismo y pues comenzó a realizar ciencia. También se dio cuenta de la importancia de la calidad de los lentes y de cómo éstas se pulían. Entonces decidió buscar buenos lentes para poder realizar sus experimentos más, ¿cómo decirlo? Como mejor, para realizarlos mejor. Bueno, también advirtió que la reducción del tamaño de la abertura, objetivo o extremo del telescopio por donde entra la luz aumentaba la definición de la imagen, pero en un campo de visión más pequeño, casi sin abarcar la luna, hace que este instrumento sea muy difícil de manejar, pues el campo de visión es muy estrecho. Pues eso era alguna de las cosas que hacía Galileo Galilei. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las partes del telescopio. Como bien sabemos, el telescopio tiene varias partes. Está el objetivo, que es el lente final del telescopio, donde se ingresa primero la luz. Está el ocular, que es el lente amplificador que lleva la imagen directo hacia el ojo. Está el lente de Barlow, que es el lente que permite magnificar la imagen observada, duplicándola, triplicándola, dependiendo del sistema óptico en que se encuentre. El filtro, que son pequeños accesorios que permiten mejorar la observación, opacando, digamos así, levemente la imagen observada al posicionarlos frente al ocular. Tenemos la montura, que es el soporte físico del telescopio cuando se trata de grandes tamaños, y el trípode, que es el más sencillo, que es el elemento que le da equilibrio y estabiliza el telescopio, especialmente a los telescopios más pequeños. Para explicar el funcionamiento del telescopio nos basaremos en sus configuraciones más sencillas, la configuración de Galileo y la configuración de Kepler. Ambas se valen del fenómeno de la refracción de la luz para formar imágenes de objetos lejanos más próximas al observador y aumentadas. El principio básico de ambas configuraciones es que una primer lente denominada objetivo hace converger los rayos del objeto distante en un punto más cercano. Los rayos que llegan al objetivo son paralelos y por tanto convergen en una distancia igual a su distancia focal. Mediante una segunda refracción en otra lente denominada ocular se produce la imagen final. Esta última se forma a partir de la imagen producida por el objetivo. El poder amplificador de un telescopio, también conocido como su aumento angular, se define como así. Asume el segundo criterio de signos presentado según el cual la distancia focal del objeto de una lente es positiva, cuando el objeto está delante de la lente, con lo que el resultado final no varía. Existen distintas estructuras de telescopios. Según sea el principio óptico por el que funcionan, las principales estructuras son: primero, los refractores. Se basan en el principio óptico de la refracción. La configuración de Kepler es la que se usa en este tipo de telescopios. Los reflectores, inventado por Newton, se basan en el principio óptico de la reflexión. Los rayos provenientes del objeto observado son dirigidos al ocular, esta vez mediante dos espejos. Y el catadiópticos, que combinan la reflexión y la refracción mediante lentes y espejos para dirigir los rayos oculares. Y se podría ver algo así. Esos fueron los funcionamientos y los principios físicos del telescopio. Y muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el telescopio, sus aplicaciones y sus descubrimientos. Entonces, en primera, pues empezaré contando que un telescopio es una herramienta que los astrónomos utilizan para ver objetos lejanos de larga distancia. La mayoría de los telescopios funcionan utilizando espejos curvos, y pues esto es para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. Voy a decir algunos descubrimientos de los más importantes que se ha dado pues a partir del telescopio. El primero, los agujeros negros supermasivos que están por todo lado. En primera, estos objetos se encuentran
como dije, en todo lado y se observan al azar en cualquier galaxia del universo. Y la más probable es que contenga un agujero negro gigante en el núcleo. Y cuando pues se habla de gigante, son tan masivos como millones o incluso de miles de millones de estrellas. Otro, algunos cúmulos estelares que contienen agujeros negros. Un cúmulo global es un conjunto de estrellas antiguas muy similares que se encuentran unidas por la gravedad. Estas son bastante comunes y en nuestra galaxia existen al menos 150, pero se han encontrado algunas ovejas negras en la manada. Por decirlo de alguna manera, algunos de estos cúmulos son mucho más masivos de lo habitual y tienen una amplia variedad de estrellas e incluso pueden llegar a albergar un agujero negro en el centro. Esto sugiere que al menos uno de los cúmulos globulares de nuestra galaxia puede haber sido en el pasado galaxias enanas que nosotros como galaxia absorbimos. El microscopio compuesto. Se puede definir como microscopio compuesto a cualquier microscopio que usa más de 2 lupas para tratar de tener una visión aumentada de una muestra. El término de microscopio compuesto es una contraposición al microscopio simple, que es también conocido como lupa. Tanto los microscopios simples como los compuestos son tipos de microscopio ópticos. Sin embargo, es muchísimo más frecuente utilizar el sinónimo de microscopio óptico para un microscopio compuesto. Existen diferentes tipos de microscopios compuestos, los cuales son los monoculares, los binoculares y los trinoculares. También existen diferentes sistemas de iluminación que son el microscopio convencional y el microscopio invertido. El aumento total obtenido mediante un microscopio compuesto es el resultado de combinar el aumento obtenido por el objeto con el aumento obtenido por el ocular. Un microscopio simple es un instrumento que permite observar de manera aumentada la imagen de un objeto. Este permite observar detalles del objeto que no serían visibles de forma directa por el ojo humano. Los microscopios simples están formados por una sola lente convergente que conocemos como lupa, que permite alcanzar aumentos de hasta aproximadamente un factor de 10. El hecho de tener una sola lente limita también en gran medida su poder de aumento. Un poco de la historia de se remonta a 1267, cuando Roger Bacon explica los principios del lente y propone la idea del microscopio. Bueno, el día de hoy estoy con Tatiana, María Paula y yo, Sara, y vamos a hablar sobre el rayo láser. Bueno, el primer láser fue uno de rubí y funcionó por primera vez el 16 de mayo de 1960. Fue construido por Theodore Maiman el 16 de mayo de 1980. Un grupo de físicos de la Universidad de Hull, liderados por Jeffrey Pert, registran la primera emisión láser en el rango de los rayos X. Cualquier láser contiene al menos 3 elementos fundamentales, los cuales son un medio activo, un sistema de bombeo y una cavidad resonante. Es importante recordar que el medio activo es el material sólido, líquido, gaseoso que emite la luz. El funcionamiento es cuando se inyecta energía al medio láser por medio de la bomba, emite energía en forma de radiación. El medio láser activo se sitúa entre dos espejos, el resonador. Uno de estos espejos es un espejo unidireccional y la radiación del medio láser activo se amplifica en el resonador. Como principio, cuando los átomos, es decir, moléculas, absorben energía extrema, pasan de un nivel bajo, estado de energía bajo, a un nivel alto, estado de energía alta. Cuando esto ocurre, se emite una luz que es equivalente a la diferencia de energía. Este fenómeno se le llama como emisión natural. En la actualidad, se ocupa como una herramienta de diagnóstico y para la identificación de sustancias químicas. Además, se emplea en el área del entretenimiento, por ejemplo, en eventos musicales o en espectáculos de luces. Y existen distintos tipos de láser según el medio de la fuente de luz. Rayos X. El 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X al estar experimentando con tubos de vacío y un generador eléctrico. Al hallazgo de las de luz capaz de atravesar la materia, el diagnóstico médico por imágenes mejoró considerablemente. También este físico, la primera demostración que realizó fue el 23 de enero de 1896 ante la Sociedad Médica Física de Würzburg.
Él también ganó un premio Nobel en 1901. En ese mismo año llegó los rayos X a Colombia por el doctor Montoya Flores, que llegó a Medellín. Después, en 1920, por Pompolio Rodríguez, llegó a Bogotá. Las partes que tienen los rayos X es un generador de diferencia potencial, generador de corriente y una ampolla con vacío. Y por último, un ánodo y un cátodo, donde el cátodo tiene dos principales partes, que es el filamento, donde ésta se encarga de emitir electrones al ser calentado, dando resultado una circulación de corriente eléctrica, y otra donde se proporciona una emisión termodinámica mayor en otros metales. En el ánodo se refleja el blanco, que es el área de incidencia hacia los electrones, dando así también un ánodo fijo en la radiología dental, que es un ejemplo principal que se utiliza en varias radiografías de rayos X. Las aplicaciones que estos tienen son dar a conocer por medio de radiografías problemas que hay en el cuerpo humano, para así reflejar problemas como ruptura de huesos. Los rayos X son un tipo de radiación llamada ondas electromagnéticas. Las imágenes de los rayos X muestran el interior del cuerpo en diferentes tonos de blanco y negro. Esto porque el cuerpo está compuesto por muchos y diferentes tejidos, entonces cada uno absorbe la radiación en diferente cantidad. Entonces, digamos, el calcio en los huesos absorbe la mayor cantidad, por lo que en una radiografía los huesos se ven de color blanco. Entonces de ahí le sigue la grasa y otros tejidos más blandos que se verían de color gris. Y por último está, digamos, el aire, que se ve de color negro, como por ejemplo en una radiografía del pecho, los pulmones se ven de color negro. Bueno, para hablar de la fibra óptica es necesario tener en cuenta que la luz puede viajar a través del vidrio. Bueno, teniendo en cuenta esto, Narien Sinkapani es el inventor de la fibra óptica, es un científico indio que desarrolló un material innovador para el momento que permitió circular un haz de luz sin perder la señal de la información. La fibra óptica es un filamento de vidrio muy largo y flexible con un grosor que solo es el doble del de un cabello humano. Este es uno de los más utilizados en las telecomunicaciones por su ligereza, flexibilidad, resistencia y por su calidad de materia prima producida en base de arena. Es importante tener en cuenta que el vidrio debe estar limpio, ya que si no se puede perder parte de la información. Antes se utilizaba el cobre, pero pues es mucho mejor la fibra óptica, ya que con este se alcanza una velocidad de 1 gigabyte por segundo y pues se puede usar largas distancias. Bueno, hoy les voy a explicar qué tipo de onda utiliza la fibra óptica. La fibra óptica, en su lugar, hace uso de una longitud de onda mayor que la luz visible, la cual lo sitúa en el campo de los infrarrojos. Normalmente encontramos las longitudes de onda entre 850, 1310, 1490 y 1550 nanómetros. También hay tres tipos de cables de fibra usados comúnmente: el monómodo, el multímodo y la fibra óptica. El monómodo significa que la fibra solo puede propagarse un modo de la luz a la vez, mientras tanto que el multímodo significa que la fibra se puede propagar varios modos de luz a la vez. Y para finalizar, la fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos para mayor eficiencia y velocidad. Bueno, los cables de fibra óptica. La fibra óptica como tal. La fibra óptica es una aleación flexible, transparente, de plásticos y vidrio que son compactados para generar un cable, fibras, poco menos anchas que el cabello normal de un ser humano. Este cable se usa más que todo para transmitir luz entre punta y punta de cable de fibra óptico. ¿Por qué? Porque tiene una gran característica, es que no tiene un gran porcentaje de pérdida de información o de datos como lo tienen los cables de metal. Además de esto, cuenta con la gran característica de que no tiene interferencia electromagnética, problema que sí contaban los cables metálicos. Bueno, y ahora vamos a empezar con un nuevo tema. Este va a ser el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué es? Bueno, yo les voy a introducir a el efecto fotoeléctrico. Bueno,
Principalmente, el efecto fotoeléctrico es la expulsión o emisión de electrones de los átomos de un metal, cuando sobre este llega un rayo de luz, liberándolos así de la atracción de su propio átomo. Fue descubierto en 1887 por Heinrich Hertz. Observó que el arco que salta entre dos electrodos conectados alcanza distancias mayores cuando está bajo la iluminación ultravioleta, de rayos ultravioleta, comparado a cuando se encontraba a oscuras. Este efecto fue estudiado por diferentes científicos como Joseph John Thomson o Philip Leonard, pero finalmente fue Albert Einstein quien le dio una explicación teórica en 1905. Leyes de la emisión fotoeléctrica. La cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente. O sea, hay una frecuencia mínima de radiación incidente bajo la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido, o una frecuencia umbral. La energía cinética máxima de fotoelectrón emitido es independiente a la intensidad de la luz, pero sí depende de la frecuencia de la misma. O sea, la emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, y la formulación matemática dice que la energía de un fotón absorbido es igual a la energía necesaria para liberar un electrón, más la energía cinética del electrón emitido. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones en sí, y cuando los fotones llegan al metal, pues por medio de la luz, del rayo de luz, si tienen la suficiente energía, van a ceder energía a los electrones, liberando la energía de la última capa de la, digamos, la que está más alejada del núcleo. En cambio, los electrones que están más cerca del núcleo tienen poca energía, lo cual es pues la diferencia con los electrones de valencia. Albert Einstein en su investigación dijo que la emisión de electrones era producida por la absorción de fotones. Demostró que las partículas de luz podían generar el efecto fotoeléctrico y que existía la presencia de una frecuencia característica por cada material. Según la investigación de Einstein, la energía con la que los electrones escapaban del cátodo iluminado aumentaba linealmente con la frecuencia de la luz incidente, siendo independiente de la intensidad de iluminación o luz. Se utiliza una gran cantidad de dispositivos incluyendo fotocopiadoras, medidores de luz, componentes electrónicos como fotodiodos, fototransistores, optoacopladores, también centelladores o detectores de radiación. Un centellador es un dispositivo que emitirá una luz que detecta cierta radiación de una fuente de luz en el laboratorio, en una fuente cósmica, es decir, del espacio. También lo encontramos en cámaras, en detectores de movimiento, alumbrado público. Cuando asistimos a una función de cine, ya el audio que escuchamos es producido por señales eléctricas que son provocadas por cambios de la intensidad de luz al pasar pasar por la pista sonora que viene en la cinta cinematográfica. Pero algo muy interesante es que el efecto fotoeléctrico se aplica en alcoholímetros, en donde la reacción del alcohol como una sustancia de prueba provoca cambios de color, los cuales son medidos por el dispositivo. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el ojo humano y diferentes enfermedades que se presentan en este. Primero que todo vamos a aclarar qué es el ojo humano. Este es un órgano fotorreceptor cuya función consiste en recibir los estímulos luminosos de nuestro entorno. Esta luz forma una imagen invertida sobre la retina. Allí es donde las células fotorreceptoras transforman la luz en impulsos nerviosos que llegan a la región posterior del cerebro a través del nervio óptico. Una vez ahí es donde el cerebro interpreta estas señales y restablece todo el sentido de lo que estamos percibiendo. Más específicamente, si nos imaginamos el ojo como una cámara fotográfica, podremos entender mejor su funcionamiento y también sus problemáticas. Cuando hacemos una foto, normalmente fijamos la cámara para que quede correctamente encuadrada y enfocada hacia el objeto, que se imprime pues en una película o en un sensor. Igualmente pasa con la vista. Enfocamos un objeto y su imagen se imprime en la retina. Si el enfoque no se produce bien o hay algún defecto en la estructura del ojo, entonces hablaremos de problemáticas como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. Estas nos las van a explicar más detalladamente mis compañeras Sofía y Gabriela. Muchas
Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre el astigmatismo. El astigmatismo es una imperfección en la curvatura de la córnea del ojo, el cual hace que la forma natural del ojo tome un ligero cambio. Existen distintas causas por la cual puede aparecer el astigmatismo en nuestras vidas. Mayormente aparecen hereditariamente. También pueden causarse por leer con poca luz o ver pantallas tecnológicas demasiado cerca. Todo esto causará que comencemos a tener una vista bastante borrosa, ya que la curvatura del ojo no será uniforme. Muchas gracias, ahora las dejo con mi compañera Sofía Herrera. Claro que sí, Gabriela, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre qué es la hipermetropía. El significado es que es un defecto refractivo en el cual el punto focal se forma detrás de la retina. Lo normal es que se formase sobre la misma. ¿Esto por qué se produce? Se produce debido a la falta de la potencia de refracción de los medios transparentes del ojo, la córnea cristalina, con respecto a su longitud que hacen que los rayos luminosos procedentes de objetos situados a cierta distancia del ojo converjan en un punto situado detrás de la retina. Esta puede producirse a cualquier edad. Por otro lado, unos investigadores australianos anunciaron haber descubierto un gen relacionado con esta enfermedad y cuyo estudio podría hacer un tratamiento para esta. Por otro lado, tenemos la miopía, que es un trastorno común de la visión en el que puedes ver con claridad los objetos que están cerca tuyo, pero borrosos los objetos alejados. Se produce cuando la forma del ojo hace que los rayos de luz se inclinen, es decir, se refracten incorrectamente, lo que enfoca las imágenes delante de la retina en un lugar de sobre la retina. Aquí tenemos que un científico árabe llamado Al-Hassen creó en el siglo XI las bases teóricas para la invención con su estudio de la córnea humana. Muchas gracias por ver, esto ha sido todo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.